supuestamente el elemento. Y en el widget state yo voy a colocar, bueno, en el widget state voy a colocar el elemento, pero este elemento o en este state yo ya puedo tener variables o guardar variables y esas variables pues poderlas utilizar para construir mi componente. Listo. Eso por ahora no nos preocupemos por eso. Al final, en la última hora de la clase, vamos a estar construyendo un widget de este tipo. Listo. Por ahora es simplemente identificar que hay widgets stateless, que son widgets que no tienen estado, que lo que yo construya en la aplicación o que lo que yo coloque en la página, así se va a ver. O puedo tener widget stateful, que cuando yo quiero que el usuario interactúe y que automáticamente o internamente modifique su visualización, entonces necesito un widget de este tipo. Listo. No nos preocupemos por él ahorita. Vamos a seguir trabajando con widgets stateless. ¿Listo? Esta es mi homepage. Era simplemente una demo de mostrar cómo íbamos a ir construyendo nuestra página. Ahora vamos a ir a crear nuestra primera página de Rick and Morty. ¿Listo? Y para crear esa página de Rick and Morty, pues de la aplicación real que vamos a estar creando el día de hoy, pues entonces yo voy a conectarme a un backend, que el backend, vamos a ver si aquí lo podemos abrir. El backend es Rick and Morty API. Entonces vamos a decirle aquí Rick and Morty API. ¿Saben qué es una API? Una API es una serie o una interfaz donde yo voy a poder interactuar con la información. ¿Listo? ¿Cómo así que interactuar con la información? Es que yo voy a poder hacerle consultas y él me va a devolver información. Y con esa información yo puedo crear la interfaz gráfica que yo quiera. En nuestro caso, yo voy a utilizar la información de esta página, que mire que me va a entregar información como la imagen del muñequito, el nombre, en qué estado se encuentra, qué tipo de personaje es, cuál es su última ubicación conocida, en qué capítulo fue visto. Bueno, eso es como una interfaz de cómo podemos obtener o qué información podemos obtener. Pero si entramos aquí en documentación, ustedes van a ver que yo puedo realizar consultas por HTTP a esta API para traer información. Lo podemos hacer con GraphQL o lo podemos hacer con REST. GraphQL es digámoslo así, un mecanismo nuevo para hacer consultas. No vamos a integrar GraphQL con Flutter, lo vamos a utilizar con el método más común que vamos a encontrar en el desarrollo de aplicaciones, que es utilizando REST. ¿Listo? Entonces, para hacer peticiones tipo REST, vamos a darle clic, bueno, vamos a utilizar la URL https rickandmortyapi.com/api. Les voy a compartir el enlace por aquí por la documentación, el enlace de esta documentación para que puedan ver o puedan seguirme en lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué podemos obtener en esta API? Tres cosas. Los personajes, las ubicaciones y los episodios. Esa es la información que tenemos nosotros en esta API. Aquí al lado izquierdo vamos a encontrar cuál es el esquema o cuál es la estructura de los objetos en esa API. Pues entonces tiene un ID, tiene un nombre, un estatus, una especie, es un tipo. Esto nos va a servir al momento en el que estemos trayendo la información para poder identificar qué datos son los que realmente nosotros vamos a ir necesitando. Vamos a obtener, si yo quiero traerme toda la lista de caracteres, simplemente hago una petición GET. Ojo, es una petición HTTP de tipo GET a esta ruta. Y él me va a devolver un objeto como este, donde el objeto va a tener una parte info, que dice que hay 826 personajes, son 42 páginas. La siguiente página sería la página 2, etc. Y va a tener unos resultados, que son los elementos, sí, o los objetos o los personajes, la información del personaje por cada uno de los 42 o de los n elementos que vamos a poder ver en esta página. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar hacer una petición GET a digámoslo así, a esta ruta.
para que me traiga esta lista de personajes. Nos traiga un JSON o una estructura o unos datos en este formato y nosotros desde Flutter podamos leer esa información y poderla mostrar en pantalla. ¿Listo? Así que para poder hacer peticiones HTTP, en este caso para hacer peticiones REST, yo voy a tener que agregar un plugin a, a Flutter. ¿Cómo agrego ese plugin? Voy a venir aquí en el, digámoslo así, aquí en la parte de abajo. Voy a seleccionar terminal o voy a abrir un terminal donde estoy en mi carpeta de mi proyecto. ¿Sí? Voy a abrir el terminal y aquí le voy a decir Flutter, no, Flutter pub. ¿Qué es el pub? El pub es como una biblioteca donde nosotros vamos a poder descargar múltiples plugins y extensiones de Flutter, no para Visual Studio Code, sino para Flutter. Entonces yo le voy a decir Flutter pub add HTTP. ¿Listo? Quiero que vaya a la biblioteca de extensiones y agregue mi archivo HTTP. Vamos a darle Enter y mientras esto carga, les voy a mostrar aquí que es pub. Pub.dev. ¿Sí? Pub.dev es la página donde vamos a encontrar todas las extensiones que tenemos disponibles para el desarrollo en Dart y en Flutter. ¿Listo? Muchas de las cosas son integrar herramientas a Dart para darle a Dart la posibilidad de hacer más cosas. Otras son bibliotecas visuales, componentes que no vienen por defecto en Flutter y que otras personas ya han creado y las podemos utilizar. Así que yo aquí puedo elegir cuál es la herramienta o buscar cuál es la herramienta que yo necesito. Entonces yo digo, hey, necesito una herramienta para hacer peticiones RESTful o REST. Vamos a darle aquí REST. Entonces me dice, hay una biblioteca llamada RESTful que hace una aplicación de manera fácil y sencilla, JSON REST Server, bueno, aquí hay varias cosas de estas, pero vamos a utilizar simplemente una que es HTTP. ¿Sí? Es como la manera más estándar, multiplataforma también, que tenemos para hacerlo. Aquí me va a decir cuál es la extensión, una descripción de esa extensión y me va a decir en qué plataformas voy a poder utilizar esa extensión. Entonces, con HTTP, eso me puede servir para el SDK, Flutter o Flutter, para Dart o Flutter, perdón. Y en las plataformas Android, iOS, Linux, Mac, Web y Windows. O sea que es compatible con todos los plataformas a los que yo voy a hacer desarrollo. Listo. Aquí hay otras que también pueden ser una buena opción. Cada una tiene una funcionalidad o alguna herramienta adicional. Por ejemplo, aquí dice que yo puedo hacer reintentos a, a una petición que nosotros hagamos y entonces puedo configurar que en el caso de que no me conteste vuelva y reintente 2, 3 veces y que así no vamos a estar devolviendo muchos errores, sino que vamos a estar intentando resolver los problemas. Vamos a trabajar con HTTP. Entonces vamos a entrar aquí. Aquí viene una explicación de qué se trata. Luego viene cómo lo debo importar y cómo lo puedo utilizar en mis aplicaciones en Dart. Y básicamente esto es lo que vamos a necesitar. De aquí que me interesa que veamos cuál es la versión, ¿cierto? Y cuándo fue publicado. También hay que tener en cuenta de que esta extensión no diga por aquí o que sea muy vieja, que la última versión que la actualizaron fue hace 2 años, significa que ya no le están dando mantenimiento, entonces no es una buena idea utilizarla. Si quiero instalarla, aquí me dice la explicación, si es solamente para Dart con Dart, si estamos trabajando en Flutter, Flutter Pub, y nos debe agregar esta extensión en nuestro archivo de configuraciones. Si vamos y miramos en nuestro proyecto, en el archivo, aquí salieron muchos errores. No son los errores que me están saliendo aquí, esto fue cuando se me apagó, se me cerró el Visual Studio. Aquí en el pub.spec vamos a encontrar esto, que en las dependencias él acabó de agregar HTTP en su versión 1.5.0, que es justamente la versión actualizada que tenemos de esta biblioteca. ¿Listo? Si después de un tiempo de haber hecho la aplicación volvemos a revisarla y vemos de que ha subido, podemos actualizar la versión
simplemente viniendo aquí, colocándole cuál es la versión que vamos a probar, y en la consola le vamos a decir Flutter pub get. ¿Listo? Y con él lo que va a hacer es descargar, pues Flutter con L. Y él lo que va a hacer es descargar la última versión o va a actualizar las versiones que nosotros tenemos aquí funcionando. Listo. Aquí me está saliendo de que hay unas cosas que están desactualizadas, pero no nos preocupemos por ella porque eso es parte del estándar de Flutter y no vamos a actualizar ese estándar todavía. Perfecto. Ya sabemos que vamos a manejar con HTTP. Esta va a ser la biblioteca con la cual nosotros vamos a conectarnos a una API y vamos a trabajar con ella. Pero hay un concepto que necesito que veamos, que está en la hora 2, que es el concepto de future. ¿Qué es un future? Un future es una operación asíncrona, ¿sí? ¿Qué significa que es una operación asíncrona? Cuando estamos comunicándonos con otros servicios, nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Uno, hacemos una petición al servidor y nos quedamos, bloqueamos la aplicación hasta que el servidor me responda, ¿sí? O yo puedo enviar una petición y cuando llegue la petición, voy a continuar con el flujo de ejecución. Esa opcionalidad, esa particularidad de que la operación no bloquee de manera directa nuestra ejecución, sino que lo voy a ejecutar y voy a esperar en un espacio separado, en un hilo, en un ambiente de ejecución distinto. Voy a esperar hasta que llegue la respuesta y cuando llegue voy a seguir ejecutando mi aplicación. Eso es lo que nosotros vamos a llamar un future en Dart. Eso es en Dart. Entonces, para poder hacer una petición HTTP a nuestra API, eso puede ser de más instantáneo, o sea, puede durar tantos milisegundos, o podríamos hacer una petición que pueda durar un poco más de tiempo, que pueda durar un minuto, que pueda durar 2 minutos. Y entonces yo lo que voy a hacer es no bloquear mi aplicación hasta que llegue la respuesta, sino que voy a esperar a que llegue la respuesta. Cuando yo digo bloquear la aplicación es que se va a quedar pegada, no voy a poder hacer nada, voy a dejarlo en freeze, por decirlo así, congelada la aplicación. Y cuando llegue la respuesta, vuelve y reactivo la aplicación. En cambio, si yo utilizo peticiones asíncronas, entonces yo voy a poder colocar la barrita de esperando o voy a poder realizar otras acciones mientras llega la información, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente cuando utilizamos Future, cuando vamos a consultar una API, cuando vamos a leer de un archivo o cuando vamos a esperar algo. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos en el escenario de consultar una API, ¿cierto? Entonces, la recomendación o la mejor forma de desarrollar esto o de crear esta función es creando una función asíncrona que devuelva un valor futuro. Eso es básicamente un future. Es un valor futuro, un valor que va a llegar en el futuro. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo nos vamos a conectar a nuestra API? Entonces, vamos a ir al código. Vamos a ir al código main.dart. Ahora vamos a crear mejor un archivo separado. Voy a decirle que quiero crear un nuevo archivo. Y este archivo lo voy a llamar la página oficial de. Entonces vamos a decirle que este archivo o este elemento va a ser nuestra aplicación. Entonces va a ser characters en minúsculas. Characters.dart. ¿Listo? Voy a crear un nuevo archivo llamado characters.dart. Y en este archivo voy a crear un widget stateless. ¿Listo? Porque después de que cargue la información ya no va a cambiar. Entonces voy a decirle aquí que quiero crear un stateless. Entonces escribo aquí st, es un stateless widget. Él automáticamente me va a importar el objeto que necesitamos para el stateless widget y me va a decir que el nombre del widget es myWidget. En este caso lo voy a llamar characters page. Es una página de personajes. Esto es la characters page. Este mismo nombre va a ser el mismo nombre del constructor, entonces simplemente le voy a decir que solo este nombre lo voy a poner aquí en el constructor.
Entonces ya tengo mi página de personajes. Y en el widget, aquí en el build, yo le voy a decir cómo va a ser la interfaz gráfica de mi página de personajes. Entonces yo le voy a decir, ok, yo necesito un scaffold. Sí, voy a retornar un scaffold. ¿Listo? Dentro de ese scaffold voy a tener una barra de aplicaciones, un app bar, que va a tener un widget de tipo app bar. Ese app bar va a tener un título y ese título va a ser un texto que va a decir personajes, solo personajes. ¿Listo? Ahora, voy a crear en el body. Voy a agregar un elemento. ¿Ese elemento qué es? Ok, ¿qué voy a construir? ¿Qué herramienta, o mejor dicho, qué widget es el que voy a mostrar? Básicamente lo que voy a mostrar es una lista. Una lista de personajes. No va a ser solamente un column, va a ser una lista. Pero esa lista la voy a traer desde una función asíncrona, desde un future. Entonces voy a tener un widget que se llama Future Builder. Future Builder. ¿Y qué es un Future Builder? El Future Builder no es más que un widget que construirá un widget a partir de una función future. O sea, él lo que va a hacer es, cuando llegue la respuesta, ojo, cuando llegue, o voy a llamar un método futuro, que me vuelve un futuro. Mientras ese futuro no esté completo, mejor dicho, mientras estemos cargando o haya un error o alguna cosa, mientras ese futuro no esté completo, pues entonces él va a estar en un estado esperando o alguna cosa así. Entonces yo voy a poder construir una interfaz que ya hago una petición a un método asíncrono y yo puedo personalizar que mientras no haya llegado los datos muestre una cosa y cuando lleguen los datos muestre la otra. No sé si ustedes han visto en algunas aplicaciones que mientras no se ha cargado la información sale como unos placeholders, unas posiciones que simulan cómo se va a ver la información, pero no tiene información. Ahí es cuando nosotros podemos utilizar esto, porque yo en un momento voy a ir a obtener información, pero mientras no esté, vamos a mostrar otro componente y cuando llegue la información, pintaré el componente como tal. ¿Listo? Eso es uno de los usos que vamos a poderle dar a un Future Builder. ¿Listo? Entonces aquí, en el Future, o en el campo Future del Future Builder, le tengo que decir cuál es la función que espero o que me devuelve un future que quiero llamar. Entonces voy a crear aquí abajo, ojo, en la misma clase voy a crear una función que devuelve un future y ese future es un future de tipo lista de personajes, pero como no tengo un tipo de dato personajes, le voy a decir dynamic. Dynamic en Dart es cualquier cosa. ¿Listo? Cualquier objeto que llegue va a ser de tipo dinámico. O dinámico recibe cualquier tipo de objeto, mejor dicho. Es una mala práctica en el mundo real, pero vamos a estar jugando con él. ¿Listo? O vamos a utilizarlo como tal. Y este future, ¿qué va a hacer? Pues simplemente vamos a realizar la función, digámoslo así. Vamos a escribir aquí la función que me devuelve los datos de los caracteres de los personajes de Rick and Morty. Entonces voy a tener una función que devuelve un future, list dynamic, se va a llamar fetch character, ¿sí? Fetch character, no recibo nada y es un método asíncrono. ¿Listo? Abro llaves y aquí vamos a recibir o vamos a hacer la petición a mi servidor. Entonces voy a crear una variable response, respuesta, va a ser igual a espere, a wait, espere a que llegue la respuesta de http.get, le mandamos
aquí esto va un punto y coma, vamos a decir, bueno, aquí me dice, ¿y qué es HTTP? Me falta importar algo. Yo le voy a decir que impórteme. Dentro de los package hay una HTTP / http.dart y esto lo va a llamar HTTP. Dentro de los package hay un HTTP, http.dart, php, http. Si me quedó bien aquí. El package http dart. Se supone que sí. Aquí dice que no lo encuentra, pero nosotros ya lo importamos, ¿cierto? Ya lo agregamos a nuestro. Bueno, mentiras. Tengo que parar el servicio y lo vamos a volver a ejecutar en un ratico. Listo, ahí se me cerró el navegador. Y aquí vamos a terminar de escribir. Quiero hacer una petición. ¿Dónde es la petición? ¿A qué página es la que íbamos a dar? Entonces vamos a ir a la API de Rick and Morty, que vimos nosotros acá, aquí en la documentación. Dice que vamos a hacer una petición GET a esta ruta. Entonces copiémonos la ruta. Y yo le voy a decir al HTTP que quiero hacer una petición GET a esta ruta. ¿Listo? Ya tengo eso se supone que recibo una respuesta. Esa respuesta es constante, o sea, no voy a cambiar esta variable después de que llegue. Aquí para que nos alcance el espacio. Entonces voy a esperar a que llegue esa respuesta. Cuando llegue, bueno, aquí me falta decirle que esto es una URI.parse. Tengo que convertirlo en un recurso de internet. Entonces, esto. Coja esta cadena, conviértela en una URI. Y esta URI la vas a colocar, vas a hacer llamado al HTTP. Const variable must be initialized with the const try changing the initializer to a custom. Bueno, ya vamos a mirar esto. Porque definí esto como constante. Vamos a decir que esta es una final mejor. Listo, tengo respuesta. Entonces, si respuesta punto status code es igual a 200, o sea que al hacer la petición al servidor me devolvió OK, o sea que ya hay datos. Entonces yo lo que voy a hacer es recibir los datos. Final data es igual a JSON de code. O sea, quiero que coja el JSON y me lo convierta a objetos de Dart. Response.data.body. Viene en el cuerpo de la respuesta. Entonces voy a coger ese JSON y lo voy a convertir a objetos. Y recuerden que esos objetos vienen con esta estructura. Va a haber un bloque info y un bloque resultados. Entonces yo le voy a decir, no, entonces retorne solamente la parte de los resultados. Entonces de data, quiero que me retorne results. ¿Listo? En el caso de que llamen a esta función, yo voy a ir a la API y espero a que llegue la respuesta. Cuando llegue la respuesta, verifico. Me dijo que el resultado fue bien, que pudo ejecutar sin ningún problema. Eso significa el 200. Entonces, si el resultado fue bien, en el body de la respuesta, voy a traer o voy a recibir estos datos. Y de estos datos no me interesa el info, me interesa los resultados, porque aquí viene una lista de objetos de caracteres, de personajes, ¿cierto? Entonces, en este caso, solamente quiero devolver o quiero sacar la parte de los resultados y eso es lo que vamos a devolver. ¿Listo? Ya tenemos nuestra función future, que me devuelve un future. ¿Qué pasa si no es 200? Entonces, en el caso de que no haya podido encontrar los datos o me devuelva un error, pues lancemos una excepción. Throw exception. Y le digo aquí que el error es error al cargar los personajes. ¿Listo?
¿Por qué aquí no utilizo un widget? No utilizo el snack bar, porque estoy en una función que no tiene contexto de... Esto es una función de Dart, no es una función de Flutter, y esto no tiene contexto. Pero lo que yo sí puedo hacer es llamar esta función y si tira un error o si ocurre un error, pues simplemente lo mostremos en un snack bar, perdón. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí a construir nuestro builder. Entonces, en el future le mando la función que quiero que espere. Entonces le voy a decir fetch characters. ¿Listo? Quiero que llame esta función que me va a devolver un valor futuro. Y en el builder voy a agregar o voy a colocar una función que me reciba los datos y me procese o me diga qué es lo que tengo que mostrar en pantalla. Entonces voy a decirle, puedo utilizar una función inline o en algunos otros lenguajes lo llaman lambdas o arrow function. Aquí pues son simplemente funciones sin nombre. Y aquí esto es un contexto. Recibo el contexto y recibo un snapshot. ¿Qué son los snapshots aquí? Snapshot. Un snapshot es como una, una información sobre ese future, cómo va. Ese es más o menos el cómo vas con la tarea. Si la tarea se está demorando mucho, es simplemente, hey, ¿cómo vas? Entonces, le voy a recibir el contexto para que pueda mostrarse en la pantalla y un snapshot. Entonces, yo me voy a preguntar aquí, si el snapshot.connection state es igual a connection state punto esperando. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese future todavía no ha llegado? Entonces devuelva una constante, pues devuelva un elemento centrado que tiene un child y ese child va a tener un circular progress indicator. ¿Listo? ¿Qué es esto del circular progress indicator? Pues ustedes han visto de que existe una imagen que mientras está trayendo los datos va a quedar ahí esperando. Pues básicamente eso es lo que le estoy diciendo aquí. Quédese esperando. ¿Listo? Coma. Punto y coma, perdón, porque eso es un retorno. En el caso contrario, si el snapshot fue un error o que si ocurrió un error, pues entonces vamos a devolver en pantalla. Entonces, return, lo mismo, center, esto tiene un child, y voy a mostrar un texto, y le voy a colocar aquí que ocurrió un error, 2 puntos, y voy a decirle que es un snapshot punto error. Punto y coma. ¿Qué hace este pesos llaves? Reemplazo de variable. Entonces, yo lo que voy a decirle es que en el caso de que haya un error, esto es constante, esto no cambia. En el caso de que haya un error, invalid constant value, sí, esto no es constante. En el caso de que haya un error, pues muéstreme centrado un texto que diga error y luego me muestre digámoslo así, qué error fue el que ocurrió, la base de datos no existe o alguna cosa así por el estilo. O los datos no se pudieron traer o timeout, cualquier error. De lo contrario, si Snapshot tiene datos o devolvió información, entonces ahora sí vamos a mostrar nuestra lista. Entonces voy a decirle aquí que va a recibir los datos. Characters es igual a snapshot punto data. Sí, guardo los datos en esta variable y voy a retornar una lista. Voy a retornar un list view. List view, pues es una lista scrolleable que nosotros podemos hacer en nuestra aplicación. Entonces, en esta list view, como quiero que sea dinámica, o sea, a partir de la lista de elementos, no es una lista estática donde yo sé exactamente cuántos son los objetos que voy a entregar, sino que se construya a partir de los caracteres, pues de los personajes que tengo aquí en esta lista, voy a utilizar un builder. Normalmente los builder o
una de las cosas que vamos a encontrar bastante en Flutter es que utilizamos el patrón builder. Un patrón donde yo le doy los datos y él mismo se construye, él hace automáticamente su construcción. ¿Listo? Entonces, aquí lo que le voy a decir en el builder es que tiene un item count. Le digo cuántos elementos son los que voy a mostrar. Entonces le voy a decir aquí con characters.length. Este es el número de elementos que quiero que me muestre o que quiero que genere. Y el item builder es una función que recibe dos parámetros, el contexto porque necesita construir objetos y un índice. El índice es la posición de la lista, ¿sí? Y él internamente lo que va a hacer es un for, por decirlo así, por cada uno de los elementos. A ver, aquí me está diciendo un error, length puede ser incondicional, pam, pam, pam. Entonces vamos a decirle que este characters o este data, yo sé que vienen datos porque ya verifiqué que vienen datos. Con esto voy a confirmar de que esto trae datos que no pueden ser datos opcionales. Y aquí en el builder, yo voy a decirle que esto me retorna un list style. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero por ahora no nos preocupemos por eso. Entonces voy a decir, recibo el carácter final, ¿sí? Y es igual a characters en la posición index. Quiero sacar el personaje que está en la posición index que viene en el builder. El builder va a ir yendo uno por uno y aquí simplemente le digo, hey, sáqueme el personaje que viene en la lista y que esté en esta posición. Ese es mi carácter. ¿Listo? Esa es mi variable. Ahora voy a crear un elemento, una fila de la lista, que es lo que llamamos un list style, y esto ya viene con algunas ubicaciones que son bastante interesantes. Al lado izquierdo voy a colocar en el leading, o sea, al principio, voy a colocar una imagen. Entonces voy a decir imagen, image, punto, ¿de dónde voy a traer la imagen? De la red. Entonces, punto network. ¿Listo? Como la imagen viene con una URL o en la API me entregan la URL de la imagen, entonces yo simplemente le digo, esta imagen tráigame desde la red. Y la imagen o el lugar o en qué parte de la información viene la imagen. Entonces, si yo vengo aquí al resultado, miro en este primer resultado, ¿en qué campo viene la imagen? O la URL de la imagen. Viene en un campo llamado image. Si yo ya tengo aquí el carácter, pues le digo, hey, carácter o personaje, tráigame el campo image. ¿Listo? En el carácter, en su campo image, vamos a traer la URL de la imagen y es la URL que le voy a mandar a este componente. También vamos a tener en el título, voy a decirle que es un texto y vamos a traerlo desde el carácter en su campo name. Estos campos que estoy sacando de aquí, los estoy sacando de la API. Aquí veo que en el nombre del usuario es name, el status es status. ¿Listo? Entonces voy a mostrar justamente eso. Te voy a decirle aquí que el título y el subtítulo va a ser también un texto que viene desde character en su posición status. Guardamos. Ejecutamos nuestro proyecto. Vamos a decirle aquí. Bueno, aquí ya tenemos la construcción. Aquí este es el if. En el caso de que haya un error, en el caso de que no encontró datos, pues entonces vamos a retornar un center con un texto, child text, que diga no, no hay datos para mostrar. ¿No? Guardamos. Por aquí hay algo que me sobra. Este es el Future Builder, o sea que realmente, a ver, este builder
Pues aquí este list builder termina acá. Este else no es de aquí. Este else es de aquí adentro. Formateo. Tenemos aquí. Este tampoco es de aquí adentro, perdón. Control Z. Este else es de este if que cierra aquí. Entonces sí es aquí. Este future builder, me faltó el punto y coma. No, va una coma. El scaffold, pero el scaffold es el objeto principal. Ese debería ser este. Me sobra un paréntesis. Voy a cerrar, voy a quitar este de acá. Formateo y miremos si nos quedó bien. Sí, ahora nos quedó bien. Package http dart. Ya lo tenemos en nuestro. O sea, bueno, y aquí en el main, yo le voy a decir que voy a importar. Aquí, en vez de mostrar la homepage, voy a decirle que me muestre el characters page. Character page, esta de aquí. ¿Listo? Entonces, para poder traer ese character page, yo tengo que importar desde el paquete Rick and Morty app character. O sea, esta es la aplicación de nosotros y del archivo characters.dart. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Show errors. Dice que no existe. Todavía dice que no existe. Vamos aquí al Flutter. Aquí donde encontramos el HTTP. Lo instalamos y simplemente lo agregamos de esta manera. Vamos a copiar este. Si es que lo escribí mal. Pegamos. No lo reconoce. Pero aquí ya lo tengo listo. Flutter get. Se supone que me lo trae. Ahí ya está. Guardamos. Estamos. Vamos a decirle que ejecute. Va a seguir diciendo que no, pero corramos de todas maneras. Él ya debería tener la biblioteca cargada. Esperamos un segundo mientras carga. Y bienvenida a las preguntas. Vemos esto y vamos al descanso, ¿está bien? Pregunta. Dime, Daniel. Profe, una preguntita. En el character, en ese archivito, hay un método que usas, hay que es fetch characters, ¿cierto? Ese lo usas con if. ¿No se podría utilizar un try catch? Que es casi Sí, con... sí. Puedes cambiar el if por un try catch. Recibiendo el status code y si es 200 haga esto, si es 400 otro. O un default tal otro. No pasa nada. Sí, lo podríamos utilizar utilizando el try catch. ¿Listo? Gracias. Ujú. Dale. Mira, aquí ya me cargó la aplicación. Y aquí ya podemos ver los distintos personajes, ¿sí? Aquí tenemos a Rick Sánchez, Morty, Summer, Beth. Y como es una lista de múltiples elementos, ya tenemos la posibilidad de hacerle scroll. Como me quedó muy pegado del borde, yo puedo venir aquí y decirle que esta, digámoslo así, este list style, no, vamos a Yo decirle aquí al, estoy, yo estoy terminando un trabajo, se termina temprano, paso. dale. Y vamos a decirle aquí que me ponga un padding de 8, guardamos, para que me quede separadito de los bordes. Padding de 8
con este Future Builder, sí. Vamos a darle aquí recargar. Y por alguna razón no recargaba, ya me le dio un poco más de espacio y ya en la parte de abajo pues tengo un bordecito un poquito más grande para que no se ve. Y mi scroll no está pegado de la pared, sino que ya tengo un espacio un poquito más para poder ver el scroll. Ya puedo hacer scroll utilizando la barra y todavía no vamos a hacer nada con ello. Listo. Así que, jóvenes, aquí ya tenemos una primera versión de ese buscador o de ese listador de personajes. Y a partir de aquí vamos a estar trabajando con otras cosas en el siguiente bloque. Así que tengamos estos 10 minuticos de descanso